trabajo y es algo que ustedes van a empezar a utilizar. Ustedes son de geología, ¿cierto? De minas. Son del grupo de minas, ¿sí o no? ¿Sí? Ok. Supongo que sí, ok. Entonces, el tema de la cristalografía o el tema de las estructuras cristalinas, ustedes lo van a empezar a ver a lo largo de su carrera y una vez que sean ya profesionales, van a darse cuenta, se van a acordar de mis palabras, como todo lo que van a aprender ahora está directamente relacionado con lo que va a ser su futuro trabajo, ¿ok? Como son de primer semestre, ustedes son un lienzo en blanco, así que no se limiten a, si tienen alguna duda, pregunten, ¿ok? No importa, aquí estamos para ir aprendiendo y para ir construyendo, ¿ok? A ver, comencemos. Cristalografía, a mí me gusta mucho esta frase, es el camino hacia el conocimiento de la estructura de la materia. No lo dije yo, lo dijo este investigador Fernando Lahoz, que es español. La idea es que al finalizar la clase, al finalizar las distintas clases que vamos a tener de este tema, ustedes ya estén familiarizados con esta frase, que es estructura de la materia, para qué la uso, para qué me sirve. ¿Ok? Ahora, el tema que vamos a enfocar hoy es acerca de los cristales. Yo pregunto, ¿ustedes saben de casualidad qué son cristales? Escucha respuesta. A ver, Tubón, pásale el micrófono a Tubón. Ah, porque ya tengo micrófono, Julia, te digo. Oh, sí, no, qué maravilla. Ya te van a responder. Ajá, que alguien me diga, si alguien sabe qué es un cristal. ¿Me encendiste? Ya. Tócame así. A ver, un cristal de lo que tengo entendido es la composición de un patrón es un patrón de conjuntos de átomos que se asocian continuamente formando sólidos. Un cristal también puede variar de diferentes formas en sus colores. Ok, Julia, ¿escuchaste? Más o menos, más o menos. El micrófono falló un poco. Escuché que era algo de los sólidos. Ok, ahora sí, otra vez. A ver. Otra vez. Sí, claro. Un sólido es la composición de un patrón de átomos que se como tipo también más claro es un sólido compacto. Esto hace que también. Julia dice que es un sólido compacto, que esto hace que. Ajá. Ajá, esto hace que. O sea que el cristal se forma al unir todos los átomos con un patrón asociado, entonces que el cristal tenga una mayor estructura definida. Ya que es un sólido que tiene una estructura, una mayor estructura definida. Eso es lo que más o menos le plantea Tubón. Ok, ok. ¿Alguien más, tal vez? Si es problema del cable, veo que es problema del cable. Cuando me dicen una estructura definida, exactamente qué es una estructura definida. Que los átomos están asociados en un mismo. Están en ese conjunto de formación, están los átomos dispersados correctamente formando patrones. Y en ese conjunto están los átomos dispersados formando un patrón. Ok, ok, una especie de arreglo. Una especie de. ¿Sí? Te escuchamos, Julio. Ok, bien. Ahora, yo me pregunto, esa respuesta está muy buena y se nota que has leído bastante, me parece genial. Es cierto, en un cristal los átomos están arreglados formando
una especie de conjunto, ¿ok? A diferencia de como en el líquido, donde los átomos se mueven más, ¿sí? Y a diferencia que en los materiales gaseosos, donde los átomos están mucho más dispersos. Digamos que en el sólido, los átomos están ocupando una posición más o menos fija. Se mueven, ojo, eso no se lo dicen en los libros, los átomos se mueven siempre, en sólido, en líquido y en gaseoso. La diferencia es que en gaseoso todos están así chocando entre ellos, en líquido hay un movimiento un poco más lento y en sólido ya están ocupando una posición, se mueven pero no tanto, ¿ok? Ahora volvemos a los cristales, porque los cristales son una parte de los sólidos. Vamos a ver que los sólidos se dividen en lo que es cristal y lo que no es cristal. Nosotros nos vamos a enfocar en lo que sí es cristal, ¿sí? Pregunto, ¿esto es cristal? Futuros ingenieros en minas. Sí. Todos son cristales. Bien. ¿Eso es cristal? A ver, alcen la Ustedes mano. van pasando por una tienda esotérica. Ajá, alcen la mano. ¿Quiénes dicen que sí son cristales? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Bueno, Ahí hay todo el 9. mundo es sólido, ¿no? Ok. ¿9 de cuántos? 9 de más o menos 30. Ajá. Wow, ok. ¿Estamos? Que no son cristales. Que no todos son No cristales. todos son cristales. Ok, ok. Estos son sólidos, ¿sí? Por eso que les digo, dentro de los sólidos está lo que es cristal y lo que no es. Pregunto, ¿y estos son cristales? Ajá. ¿Quiénes dicen que sí son cristales? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, un poco más del 50%. ¡Wow! ¡Wow! Son cristales, debe tener que ver con el cursor que acabo de mover por aquí, ¿ok? Entonces, al finalizar la clase, nosotros nos vamos a responder esta pregunta. ¿Quién es cristal y quién no es cristal? Y vamos a volver otra vez a estas láminas y vamos a empezar a discernir, ok, esto es un cristal y esto no es cristal, ¿ok? Ustedes van a ser futuros ingenieros en mineralogía, ¿sí? ¿Sí? ¿Sí o no? Sí. El 100% tenía que haber dicho que sí, porque si no, ¿para qué estamos acá? Como futuros ingenieros en minas, el tema de la mineralogía debe ser muy importante para ustedes, ¿ok? Entonces, este tipo de materiales son los que vamos a estudiar. La calcopirita, serpentina, selenita, estos son minerales. Y son minerales que les interesan a ustedes porque va a formar parte de su futuro profesional. Entonces nos tenemos que preguntar, ¿estos son cristales? Porque son sólidos, estamos claros, pero son cristales. Esto es lo que vamos a ir discutiendo a lo largo de esta presentación. ¿Ustedes me están escuchando? Porque ya no los escucho. Sí, no, claro. Ok, chévere, chévere. Ahora, ¿qué estudia la mineralogía? La mineralogía es la ciencia que estudia los minerales, que es su tema de interés. Estudia los minerales, pero ¿qué le estudia a los minerales? Les estudia la composición química y les estudia su estructura interna. ¿Cómo están formados esos minerales dentro de ellos? ¿Para qué? Todas las ciencias se han desarrollado en el para qué. Y ese para qué es ver para qué funciona para el ser humano. ¿Okay? Entonces, les estudiamos su composición química, su estructura interna, para entender sus propiedades físicas y utilizar ahora esas propiedades físicas con un sentido práctico, para poder determinar cuál es la importancia práctica de estos materiales. Y esto es algo que ha sido interés desde el inicio de la civilización. Los minerales han sido de muchísimo interés, ya sea para obtener colores o, bueno, para darle algunas otras aplicaciones. ¿Okay?
desde los egipcios, que la utilizaban para pintarse los ojos. Bueno, tenemos a Aristóteles, que escribe el libro de las piedras, donde hace una descripción de los minerales en el año 313, imagínense, antes de Cristo, hasta incluso ahora. O sea, a lo largo de las diferentes etapas de la civilización, muchísimos investigadores se han dedicado a estudiar cuáles son las propiedades de los minerales o cómo relacionar. Lo que estaban buscando ellos era cómo tratar de entender cuáles eran sus propiedades físicas a partir del entendimiento de su composición química. ¿Okay? Por ejemplo, la calcita y la aragonita son dos minerales estudiados por Kaplot en 1798. Estos dos minerales tienen la misma composición química, que es carbonato de calcio. Ahora, ¿por qué tienen propiedades distintas? Antes de saber que eran carbonato de calcio, ya se había determinado de que, mira, pero uno es estable en condiciones normales, el otro no, uno es más soluble que el otro, tienen densidades distintas. ¿Qué pasa? Cuando se hace un estudio de cuáles son su composición química para tratar de estudiar sus características físicas, ¿no? Esta gente se da cuenta que calcita y aragonita tienen la misma composición química, que es carbonato de calcio. Para responder estas preguntas es que durante toda la civilización se ha tratado de hacer estudios cada vez más profundos. Lo que no tenían los antiguos, que sí tenemos nosotros, es la tecnología. Y ahora podemos respondernos estas preguntas. ¿Okay? En 1895, Wilhelm Röntgen hace un descubrimiento que ha cambiado o que nos ha ayudado muchísimo al entendimiento de prácticamente de todos los sólidos, ¿no? Desde 1912 hasta nuestros días. Y es que Wilhelm Röntgen descubre, haciendo unos experimentos científicos, haciendo unos experimentos, y de repente descubre que se produce un tipo de radiación que él no conocía. Como no la conocía, entonces decide ponerle nombre X y le llama radiación X. ¿Okay? Esta nueva radiación empieza a llamar la atención, aquí solamente coloqué 4 fotografías, ¿okay? Pero ahí entre Röntgen y Laue hay muchos científicos tratando de hacer aportes. Pero Max von Laue en 1912, esto pasó en el 895, esto pasó ya en 1912, en 1912 tratando de seguir explicando qué pasa con esta radiación X, cuál es, de dónde sale, es igual a la luz, tiene características duales igual a la luz, tratando de responderse esas preguntas, se da cuenta de que la radiación X genera difracción. Se genera un proceso de difracción o un fenómeno de difracción a través de una rejilla. En ese mismo año, la familia Bragg, Sir Lawrence Bragg padre y William Lawrence Bragg hijo, tratan de utilizar este descubrimiento del agua, del fenómeno de difracción, para hacerlo pasar a través, no de una rejilla, sino a través de un átomo, y logran determinar la estructura cristalina de un material que es el fluoruro de sodio. No solamente eso, establecen la ley matemática que describe el patrón de difracción. Entonces, a partir de ahora, del 1912, se empieza a utilizar el fenómeno de difracción de rayos X que descubrió el agua para determinar cómo son los materiales por dentro. ¿Okay? Y tanto así que el descubrimiento del ADN se obtuvo gracias a la difracción de rayos X. ¿Okay? Más o menos lo que plantea los Bragg es que hubo una serie de átomos que están siguiendo cierto ordenamiento, como si fuese la rejilla de difracción que utilizó el agua. Entonces yo puedo hacer incidir unos haces de rayos X. Como se va a generar un proceso de difracción, yo recojo los haces de rayos X que salen, y a través de esos haces de rayos X que recogí de vuelta, puedo saber cómo es que están ordenados estos átomos. Hay bastante matemática acá en esta derivación de la ley del agua y de la ley de Bragg, que no vamos a discutir ahora, justamente porque están en primer semestre. Entonces, nos volvemos a encontrar
par de semestres después vean matemáticas, podemos meterle un poquito de entendimiento a través de la matemática de la misma ley. Pero básicamente es esto. Hago incidir un haz de rayos X, el haz de rayos X choca contra uno de los átomos, ese átomo rebota el haz de rayos X, la palabra rebotar no es correcta, la palabra es difracta, el haz de rayos X, este haz lo recoge, hoy día lo recogemos en un detector electrónico y con esa información entonces podemos saber cuál es el ordenamiento que hizo que se produjera el patrón de difracción. ¿Ok? El ordenamiento de estos átomos. La diferencia entre que entra un haz y se refleja, entra y sale, a que entra un haz y se difracta, que igual es lo mismo que entra y sale, es que el ángulo de entrada debe ser el mismo al ángulo de salida. Entonces, tengo que tener dos condiciones. La primera es que tiene que haber ordenamiento. La segunda es que el ángulo de entrada debe ser igual al ángulo de salida. Y después de una serie de cálculos, que realmente no son tan complicados, nosotros podemos derivar la ley de Bragg. Lo que ellos proponen es, si yo conozco el ángulo en el que entra, que debe ser el mismo que es en el que sale, si yo solamente conozco el que entra, pues ya yo sé cuál es el que sale. Y conozco el tipo de radiación, la longitud de onda, la longitud de la luz, los láseres, todo lo que es luz, todo lo que es radiación se define por una longitud de onda. ¿Okay? Si yo conozco cuál es el ángulo en el que entró, que es el mismo con el que sale, y conozco la longitud de onda, entonces puedo conocer la distancia que hay entre cada uno de los átomos. Eso es lo que descubren los Bragg. Y al conocer la distancia que hay entre un átomo y átomo, yo puedo conocer toda la estructura, cómo están organizados esos átomos. Y si puedo conocer cómo están organizados esos átomos, puedo entonces medir distancias entre uno y otro y puedo medir ángulos entre uno y otro. Eso era lo que no conocía Aristóteles ni Avicena, y ahora con esa información podemos entender cómo son las estructuras por dentro y ahora poder explicar cuáles son la razón de sus propiedades físicas. Así que ahora volvamos a nuestros amigos Calcita de Aragón. Lo que no se sabía antes era por qué tienen propiedades físicas distintas. Si la estudiamos por difracción de rayos X, nos damos cuenta que la calcita, que todos son carbonato de calcio, la calcita tiene esta forma, es decir, el carbono se une a los oxígenos y y al calcio, se une a los oxígenos y al calcio de una forma distinta a como ocurre en la aragonita. Y como se une a una forma, se unen entre sí, ¿sí? Estos son los átomos, a través de formas distintas, la manera en la que se ordenan en un espacio tridimensional, entonces es distinto para las dos. ¿Y cómo lo sabemos? Lo sabemos con esto. Este es el resultado de un procedimiento de difracción de rayos X. Se le conoce como patrón de rayos X. Un patrón de rayos X sería una especie de gráfica donde se relaciona intensidad y dos θ. ¿Pero qué es la intensidad? La intensidad es la intensidad, esa es la palabra, a la que sale el haz. Hay haces que salen más intensos y hay otros haces que salen menos intensos. Eso es lo que es intensidad. ¿Okay? ¿Qué tan fuerte llega ese haz al detector? Y dos θ es ¿se acuerdan que yo conocía el aje que entra? Volvemos acá. Conozco el ángulo en el que entra, aquí, y que es el mismo el ángulo del que sale. Vale. Yo tengo que ir moviendo el material, y al ir moviendo el material para poder tomar todos los átomos posibles, también tengo que ir moviendo entonces el θ. Lo que me interesa es que el mismo que entra sea el mismo que salga. Entonces, ese θ es el que está aquí. De la cantidad de veces que yo moví ese material al que se tomó el patrón de difracción. Entonces, estos patrones de difracción está directamente relacionado con el átomo que causó la difracción.
Así como este haz que tengo acá está directamente relacionado con este átomo que fue el causante de la difracción, este haz que está aquí está directamente relacionado con este átomo que fue el causal de su propia difracción. Conclusión, cada patrón de difracción está relacionado con la posición de los átomos en el ordenamiento. ¿Me siguen? ¿Dudas, preguntas, Darío? ¿Sí? A ver si funciona. Van a hacer una pregunta. Ok. Si no me traduces tú, que se escucha raro. Ya, otra vez. Cada haz de luz produce refleja un solo átomo, Dice que si cada haz de luz refleja solamente un átomo. un átomo. Esa es la pregunta. Si cada haz de luz refleja un átomo. Que este rayo viene acá y se obtiene aquí. Es lo que tú dices. Pero para formar ya la estructura en sí, debería ser un montón de rayos para poder encontrarla. Claro. Correcto. Claro. Y tengo datos que se repiten, ¿ok? Porque tengo que ir moviendo el cristal para poder conseguir la mayor cantidad de datos posible. Entonces, la información de este átomo la obtuve por este rayo que vino aquí, pero cuando roté el cristal a lo mejor también conseguí otro rayo que le dio y que se le impactó. Y todo eso lo que hace es que luego se une, ¿ok? No es que voy a tener un haz por cada átomo, no. Voy a tener 3.000, 5.000 haces, ¿ok? Y luego entonces lo que hago es que junto a través de programas de computación, junto a aquellos que son de la misma posición atómica. Eso es lo que hago. Y en este tipo de materiales, este tipo de patrones de rayos X, cada señal de estas no ve una posición de un átomo, sino que ve es una familia de planos. Es decir, cada haz de esto, como esto es está compilado, ¿okay? Está como reducido, cada uno de estos haces representa es una familia de planos. Esto es un plano, esto es otro plano, esto es otro plano y esto es otro plano. Entonces lo que me describe son familias de planos y luego yo deconvoluciono, o sea, separo esas familias de planos para obtener la posición de cada uno de los átomos que componen esa familia de planos. Entonces, a través de diferentes programas, eso lo hace la persona que se llama cristalógrafo, que es el que se encarga del estudio de difracción de rayos X, a través de diferentes programas se saca mucha información de estos patrones de difracción. A donde quería llegar era que cada una de estas señales son exclusivas de la posición atómica de estos átomos. Eso quiere decir que no hay otra cosa, no hay otro material en el mundo que se ha descubierto hasta ahora, no hay otro material que tenga este mismo ordenamiento. No existe. Por lo tanto, este patrón de difracción es único y exclusivamente de la calcita. Vamos con la aragonita, que es el mismo material, que es carbonato de calcio. La forma en la que ellos se ordenan es distinta. Como tengo aquí una forma en la que se ocurren los enlaces entre ellos completamente distinta a la aragonita, la forma en la que ellos se ordenan también es distinta. Por lo tanto, las posiciones atómicas son distintas. Este átomo de calcio está ocupando una posición atómica aquí completamente distinta a la que ocupa el mismo átomo de calcio en esta estructura. Y como tienen posiciones atómicas distintas, entonces tienen patrones de difracción distintos. Entonces, cada patrón de difracción corresponde a la huella dactilar de cada molécula o de cada material. Esa es la realidad. Julio. Entonces, señor. Una pregunta. Las fotografías que tienes en la parte superior fueron tomadas ¿con qué? Con un microscopio electrónico. Ya, entonces
esta fotografía que usted ve en la parte superior, donde uno puede evaluar, perdón Julia que te interrumpa, la morfología del material a una escala muy superior a la que puede obtener con un microscopio óptico simple, lo que utilizan en biología, uno lo puede hacer a través de microscopios electrónicos. Según la fotografía, me imagino que es un microscopio electrónico de barrido, ¿no? Sí, sí, pero para efectos de morfología se tomó esto con un microscopio electrónico realmente para ver el detalle, ¿ok? Pero la diferencia entre calcita y aragonita se nota a simple vista. Correcto. En realidad, yo no tengo ninguna calcita ni aragonita en mis manos, pero he visto fotos y se nota a simple vista. Por eso llama la atención antes, donde no había microscopios electrónicos ni difracción de rayos X. Ya les había llamado la atención porque tienen características distintas cuando eran el mismo material. ¿Ves? Se nota, realmente se puede ver. Se puede ver a simple vista, y si quieren para la próxima clase les busco alguna foto, ya algo que ustedes puedan observar. Tubón, Julio, un momento. Tubón, ustedes ya han manejado. Lo que pasa es que aquí tengo 2 o 3 estudiantes que están justamente este semestre cursando la asignatura de mineralogía. Ah, ¿no? buenísimo. Ajá. Entonces, no sé si ya han visto ustedes esos 2 minerales en el laboratorio. ¿Los han tenido en la mano? ¿Ya los han observado? Están dudando, Julia, están dudando. No se acuerdan. Pero las fichas, pero ¿ya han palpado el mineral? O sea, ¿lo han visto cómo es? No, ok, no lo han visto. Ya, todavía no. Ajá. Lo que pasa es que aquí hay un museo de la Tierra, entonces tienen algunas muestras. ¡Wow! Buenísimo. Ok, eso quiere decir que para la próxima clase ustedes me van a mostrar una calcita de aragonita, al menos en foto. Porque yo no tengo ningún museo. Y ustedes sí. Ok, continúo. ¿Alguna pregunta con respecto a esto? Lo que quiero dejar en claro es que los patrones de difracción son la huella dactilar de todos los materiales. ¿Ok? De cada material. No existe ningún otro material que tenga un patrón de difracción exactamente igual a la calcita. Pudieran existir, y vamos a ver más adelante, pudieran existir materiales que traten de ordenarse más o menos igual, pero como son, ya no es lo mismo carbonato de calcio, sino, póngale, cualquier otro material que más o menos tenga un ordenamiento similar, no es lo mismo porque cada posición está relacionada con el átomo. Entonces su patrón de difracción será completamente distinto. ¿Sí? Los patrones de difracción, entiendan eso, son la huella dactilar de los materiales, de cualquier tipo de material. Y ese es el fundamento de la cristalografía. Así nace la cristalografía. Es una ciencia que estudia la disposición espacial de los átomos dentro de un material. ¿Ok? La cristalografía está casada con la difracción de rayos X, porque es el fenómeno de difracción de rayos X lo que permite estudiar cómo es ese ordenamiento interno. ¿Ok? Y a su vez, la cristalografía viene arropando a la mineralogía porque permite estudiar entonces la estructura interna de los átomos dentro de los minerales para poder entender la razón de sus propiedades físicas y sus propiedades químicas. ¿Sí lo ven? La cristalografía puede estudiar cualquier material, pero en nuestro caso, que es el caso de la mineralogía, la cristalografía arropa la mineralogía porque ahora no existe mineralogía sin cristalografía. Están unidas las dos. Porque para poder estudiar, aquí yo les traje un cuarzo, una piedrita de cuarzo, no se nota mucho porque el cuarzo está metido dentro de la piedra. Esto es porque yo vivo en una montaña de cuarzo prácticamente. Uno los consigue por ahí. Entonces, para poder estudiar la estructura interna de este material y poder entenderlo, necesito la cristalografía. ¿Ok? ¿Me siguen? ¿Siguen? ¿Sí o no? Chévere. Sí. ¿No hay preguntas hasta ahora? No hay preguntas. Ok. ¿Para qué me sirve? La pregunta
¿para qué ahora me va a servir la difracción de rayos X? O sea, ¿cuál es la importancia práctica? Imagínense que, les traigo un ejemplo, imagínense que ustedes están en una mina y se consiguen una piedrita amarilla. Ustedes tienen dos opciones, o se alegran, o no se alegran y dicen, ah, bueno, esta la voy a donar para el Museo de Minas de la universidad. O dicen, no, esto es mío, no se lo muestro a más nadie y me voy. ¿Ok? ¿Qué tengo? ¿Qué material tengo? Si a esa roca ustedes le hacen difracción de rayos X, a partir del patrón de difracción de rayos X, ustedes pueden ver entonces si es el patrón de difracción de rayos X del oro, en cuyo caso se alegran y es solamente para ustedes, o pueden identificar que pudiera ser el patrón de rayos X de la pirita, que también es un mineral, en cuyo caso deciden donar la pirita al museo. ¿Ok? ¿Ven la diferencia? Un material, pirita. un material para los que no están familiarizados realmente con las características físicas con detalle del oro y de la pirita, que para el que no tiene ese ojo de ingenieros de mineralogía, que van a hacer ustedes, para una persona que no sepa mucho, pues pudiera confundir prácticamente, fácilmente, pirita con oro. ¿Ok? Un sólido amarillo se parece bastante. ¿Cómo lo identificamos? Se identifica fácilmente a través de difracción de rayos X. ¿Ves? Esa es una de las funcionalidades de esta técnica. Julia, permítame un momento. Ajá. Miscelánea allí. Solo un comentario. Lo que la doctora les está comentando para su generación de futuros ingenieros mineros posiblemente sea más importante aún porque en estos momentos hay institutos y empresas europeas que están diseñando equipos de difracción de rayos X, pero de campo. Es decir, se llevan para las minas y están diseñados con el propósito de que no tengan que fragmentar tanto la roca o el mineral, sino que ustedes colocan ahí el bloque de roca o de mineral, ¿ya? Le lanzan rayos X y la información que tienen le permiten decir qué mineral hay allí, ¿okay? Y eso les evita inversión económica y trabajo, mano de obra. Posiblemente de aquí a unos años ustedes puedan tener un equipo de esos en la mina en sí. Sí, de hecho los equipos existen porque yo les estoy dando ejemplos de pirita y de oro, ¿ok? Es una técnica que no es destructiva, así que se puede hacer in situ, y ya los equipos existen para ir al campo. Como les digo, la difracción de rayos X sirve para cualquier tipo de material. Y cuando digo cualquier tipo de material, realmente es cualquiera, salvo algunas excepciones que la vamos a ver más adelante, pero realmente es cualquiera. Entonces se puede utilizar difracción de rayos X para muestras de arqueología, por ejemplo. Y se me ocurre que puedo traer algunos ejemplos para la próxima clase. Se utiliza la difracción de rayos X para arqueología donde no cabe ninguna posibilidad de maltratar la muestra. Y como esta técnica no destruye la muestra, pues es la técnica perfecta. Para muestras de cerámica, nadie va a destruir una cerámica que tiene 3000 años de antigüedad solamente para hacer una prueba. Con difracción de rayos X se puede hacer. Y para muestras de criminalística incluso. Ahí se ha utilizado para determinar, qué sé yo, la pintura que chocó el carro que fue el causante de tal accidente. Así se ha utilizado la difracción de rayos X. Así que eso que dice el profesor es completamente cierto y ya se está utilizando en algunos otros países. ¿Ok? ¿Sí? ¿Seguimos? Seguimos. Ok, entonces, volvemos. ¿Qué son los cristales? Que fue nuestra pregunta inicial. Tengo dos ejemplos acá. Estos dos ejemplos tienen la misma composición química, que es óxido de silicio. Este óxido de silicio, que no sé si se ve el cursor, ¿sí? ¿Se ve la flecha? Sí. Ok. En este óxido de silicio
En este material, el óxido de silicio está formando una especie de arreglo. ¿Okay? Y de hecho, es el cuarzo, justamente el que yo les traje de ejemplo, tiene una forma completamente distinta a este otro óxido de silicio, donde los átomos de oxígeno y de silicio no están formando ninguna red. Y de hecho esto es el vidrio. Entonces fíjense, la forma en la que se ordenan, que ambos son sólidos, ¿ok? Pero uno tiene los átomos ordenados y el otro no tiene los átomos ordenados. Pero los dos son sólidos, en eso no hay duda. ¿Cuál es la diferencia? El patrón de difracción. El patrón de difracción en el cuarzo es como los que vimos para la calcita y la pirita, un patrón de difracción donde se ven unos picos que son agudos. A estas señales se le pueden llamar señales, se le pueden llamar picos, o se le pueden llamar intensidades, cualquiera de las tres. Entonces, en el cuarzo se puede ver un patrón con picos bastante agudos, mientras que en el vidrio no veo nada. ¿Y por qué? Realmente, si nos vamos un mes para atrás, si tratamos de recordar la ley de Bragg que tenemos acá, para poder ver una señal de un haz que se difracta, necesito que haya cierto ordenamiento. ¿Okay? Esa es la razón por la cual entonces en el cuarzo, donde los átomos tienen cierto ordenamiento, se genera un fenómeno de difracción. Mientras que en el vidrio, donde no existe ningún tipo de ordenamiento, no veo absolutamente nada. Entonces, los materiales cuyos átomos no están ordenados de ninguna manera, ahora los vamos a llamar materiales amorfos. No es porque no tengan forma, porque A significa sin, morfo significa forma. No es que sean sin forma, no. Es que son sin forma cristalina. ¿Sí? Y le llamamos cristales solamente a los átomos que tienen un ordenamiento periódico tal que me permite ver un patrón de difracción. Lo que genera un patrón de difracción es un cristal. Lo que no genera patrón de difracción no es cristal. Entonces los sólidos se dividen en dos partes. Y son sólidos, ¿ok? Con sus diferencias bastante claras con respecto a los líquidos y a los gases. Pero se dividen en dos grupos. Lo que me genera patrón de difracción, que le llamo cristal, y lo que no me genera patrón de difracción, que le llamo amor. ¿Estamos? Ahora sí nos podemos responder la pregunta que habíamos visto. ¿Qué son cristales? ¿Sí? ¿Sí ven la diferencia? Sí. Dicen que sí. Ok, entonces acuérdense que les había dicho que los patrones de polvo son la huella dactilar de cada material. Ok, como huella dactilar que son, imagínense que yo me lleno el dedo de tinta y pongo mi huella dactilar en un papel. ¿Ok? Y luego viene algún otro de ustedes, se llena su huella de tinta y viene y pone su huella encima de la misma. Pero viene alguien del CSI, de estos programas de televisión, y entonces con programas de computadora puede separar las dos. Eso hace el patrón de difracción. Yo puedo tener una mezcla de dos cosas. Ustedes están haciendo una prueba de campo, recogen una tierra, ¿sí? Que les llama la atención por alguna razón, se les hace un patrón de difracción y entonces descubren que esa tierra está compuesta por dos cosas. Y esas dos cosas pueden ser fácilmente, no sé si ven el patrón de abajo, pueden ser fácilmente separables una de la otra. Y se puede obtener información tanto del material que causó, el material A, que generó unas señales, y el material B, que en este caso es otra solita, que generó otras señales. Entonces, para eso me sirve el patrón de difracción. Y hoy día, como se han estudiado tantos minerales, o cuánto mineral existe, se ha estudiado por difracción de rayos X, existen bases de datos de minerales. Y les voy a pasar un link para que las vean. Existen bases de datos de minerales que me permiten entonces observar, esta es la estructura de un mineral. Cuando ustedes vayan a hacer un trabajo de campo, que por cierto me dijo Jonathan que el instituto, la universidad donde están, va a comprar un difractómetro de rayos X, lo que me parece genial. ¿Okay? Entonces, cuando ustedes vayan a hacer un trabajo de campo,
y traigan un material que les parece interesante, cuando están haciendo ya sus investigaciones, y les parece interesante por alguna razón, ¿okay? Ustedes pueden hacerle patrón de rayos X y van a pasar dos cosas. Ese patrón de rayos X lo pasan por una base de datos para ver si lo que ya ustedes están estudiando está reportado, ya alguien más lo estudió. En ese caso, si tienen el patrón de difracción, entonces pueden hacer la identificación del material, porque ahí se dice, este patrón de difracción corresponde a zeolita. ¿Ok? O su patrón de difracción no existe en la base de datos, en cuyo caso ustedes tendrían que resolver la estructura del nuevo material, del material desconocido. ¿Okay? Y existen muchas bases de datos ya con muchos minerales. Por eso es que les digo que la mineralogía y la cristalografía van de la mano. ¿Sí? ¿Sí? Ok. Sigamos entonces. Ahora, ¿todos los minerales son cristalinos? No. ¿Ok? Hay ciertos materiales que no son cristalinos. Hay ciertos hay ciertos materiales cuyo ordenamiento de los átomos no sigue un proceso, cuyos átomos no siguen un proceso de ordenamiento, es decir, son amorfos, igualitos al vidrio, ¿ok? Igualitos a este que están aquí. Esos en mineralogía se les conoce como mineraloides. En vez de llamarlos amorfos, son mineraloides. Es decir, son materiales que no producen patrones de difracción con picos definidos. Ejemplo, el ópalo. El ópalo tiene la misma composición química, es óxido de silicio, igual que el cuarzo, igual que este que tenemos acá. La diferencia es que dentro de esta estructura se tienen ahora unos átomos de agua, unas moléculas de agua. Y al absorber esas moléculas de agua, se convierte en un compuesto completamente distinto que ya deja de ser cristalino. Ya no genera patrón de difracción y entonces a ese tipo de materiales se le conoce como mineraloides. Están los minerales son cristalinos y los mineraloides son amorfos. Ahora esas son las dos diferencias, ahora sí lo vamos a llamar, porque ahora estamos entrando ya en el subgrupo de mineralogía, cristalinos, minerales, no cristalinos o amorfos, mineraloides. ¿Ok? Les traje 4 ejemplos, por ejemplo, ya les dije el ópalo, el azabache, la obsidiana también se le conoce como vidrio volcánico. Fíjense que el vidrio es amorfo, el vidrio no es cristal, entonces ya la palabra vitrio es sinónimo de que sus átomos están desordenados. Y un ejemplo es justamente la obsidiana, que es el vidrio volcánico, y el ámbar también. Lo que es mineraloide definitivamente es amorfo. Ahora bien, les decía que la difracción de rayos X no solo abarca los minerales, sino que se puede utilizar, como les dije anteriormente, para todas las ramas. Todo lo que tenga que ver con sólidos, no solamente esto, el papel, cualquier cosa que sea sólida puede ser estudiado por difracción de rayos X sí y solo si son compuestos cristalinos. Pero la difracción de rayos X nos va a permitir saber si son cristalinos o no. Es decir, si su patrón de difracción da amorfo, ya sabemos que no es cristalino. ¿Okay? Y la cristalografía como ciencia no solamente abarca la mineralogía, sino abarca muchísimas otras ciencias. Por ejemplo, la industria farmacéutica, la parte de la farmacia. Y este es un ejemplo de por qué también es importante, no solamente para identificar distintos grupos de materiales. Un mismo material pudiera tener distintas formas de organizarse. Ese tipo de materiales se llaman polimorfos. La calcita y la aragonita son polimorfos porque es un mismo material, óxido de silicio, que se ordena distinto. Este compuesto, que es un antixiolítico, se utiliza como anticompulsivo, es un polimorfo porque es un mismo material que se ordena distinto. Y al igual como ocurre con la calcita y la aragonita, que su ordenamiento distinto genera propiedades físico-químicas distintas, en este material también. Y cuando estamos hablando de algo que se va a tomar alguien, que no es lo mismo una roca que uno la ve allí y dice, ok, es una roca, no te la vas a tomar, pero si es una pastilla,
que alguna persona se va a tomar y su vida depende de ello, entonces hay que estudiar las moléculas con lupa. Hoy día no sale de una empresa de fármacos ningún medicamento que no haya sido estudiado por difracción de radiación. Este tipo de diferencias en el ordenamiento puede dar lugar a diferentes puntos de fusión, diferentes solubilidades, pero también en la biodisponibilidad puede influir. La biodisponibilidad es cómo actúa ese material dentro del organismo. Y puede llegar a ocurrir que un ordenamiento sea un polimorfo, sea el polimorfo que va a hacer la acción en el organismo y el otro, que tiene un ordenamiento distinto, resulte tóxico. Entonces, así de delicado es cuando uno va a tomarse una pastilla. Es por eso que, como les digo, esto hay que verlo con lupa. Por ejemplo, los 3 ejemplos que les traigo aquí, un mismo material, entre este y este, la diferencia es obvia. Pero entre este y este no. ¿Qué me da la dispersión de rayos X? Me da las posiciones atómicas. No es igual que yo les diga que ustedes están ahorita en Quito, dentro del salón 3 del edificio 4 de la Universidad Nacional. A que yo les diga que ustedes están en Quito, Ecuador, latitud, tal, cualquier información que le pueda permitir a un satélite verlos desde arriba. No es lo mismo. Y no es lo mismo que yo diga, y de paso está compuesto por 30 estudiantes que están distribuidos de distintas maneras. Y diga la posición, la latitud y la longitud de cada uno de esos estudiantes. La difracción de rayos X es la única técnica que permite obtener este nivel de información. Como puedo conocer las exactas posiciones atómicas entre 2 átomos, ¿qué puedo hacer con eso? Puedo medir cuál es la distancia entre esos 2 átomos. Y esa distancia entre esos 2 átomos me permite saber si hay un enlace covalente, un enlace iónico, un enlace metálico, y no solamente eso, puedo medir si hay un tercer átomo, puedo medir el ángulo que hay entre los 3 átomos. Y si hay un cuarto átomo, puedo medir el ángulo de torsión que hay entre esos 4 átomos. Eso fue lo que hicieron acá. La diferencia no está entre los ángulos de 3 átomos o en las distancias de los 3 átomos. La diferencia está en el ángulo de torsión. Ya es algo con más detalle. Y si vemos acá, yo hice una superposición de cada uno entre ellos. Aquí obviamente hay una diferencia clara. Aquí no. En esta parte es mínima la diferencia. Fíjense acá. Un momento. Se quedó, creo yo. Hola, Julia, ¿escuchas? Sí. ¿Pero fui yo o fue ella? Porque aquí lo tengo. Sigue aquí. Ella es. Tienen los mismos elementos, únicamente que diferentes estructuras, y por eso. O sea, el esqueleto estructural es el... No sé si se entendieron esa parte de allí. Sí. ¿Sí? Sí, ya lo que hizo allí fue, o sea, recuerda que le estaba explicando del lado de este lado tenía la estructura, lo que nosotros pudiésemos llamar la estructura de Lewis, ya se está comentando. ¿Okay? Entonces tenía una misma estructura de Lewis que es el mismo esqueleto. Entonces, lo que estaba mostrando es que tienes el mismo esqueleto estructural, pero hay leves variaciones. Sí, Julia, les estoy comentando funcional mientras vuelves a programar. Sí, tuve un problema con el internet. Ya, entonces hay leves variaciones en la forma de esa estructura, ¿ya? Es como cuando uno está, qué sé yo, un arquitecto diseña un determinado edificio
y viene todo el personal de construcción y diseño del edificio. Pero puede ser que en el proceso de diseño, de construcción, haya unas ligeras desviaciones angulares y demás. Eso puede pasar en la molécula. Es una estructura con ciertos ladrillos, que en este caso son carbonos, nitrógenos, oxígenos, pero dependiendo de cuáles sean las condiciones y si la estructura es muy compleja, es posible que esa estructura crezca cristalinamente con leves diferencias. Es lo que ella estaba llamando polimorfos, que tal vez se vea más claro en el caso de la aragonita y la calcita, ¿ya? Esto no es un mineral, es un compuesto orgánico, pero ella lo que está tratando de mostrar aquí es que tiene dos moléculas superpuestas. O sea, determinó una, determinó la otra. Ahora, para ver si hay muchas o pocas diferencias, la superpone y es lo que él estaba señalando justo donde está el puntero. ¿Ve? Aquí hay una molécula, aquí está la otra, una parte de una molécula, una parte de la otra, y fíjense que no están 100% superpuestas, sino queda una como al ladito de la otra. Quiere decir que desde el punto de vista cristalino no son 100% idénticas. ¿Ok? Eso es más o menos lo que estaba ella mencionando. Si tengo algún error, Julia, me corriges. Así es, así es, así es. Te A escuchamos. ver, otra cosa. Bien, otra cosa. Exactamente es eso que decía el profesor. Este es un ejemplo ya con otro tipo de moléculas donde ocurre lo mismo que la calcita y la aragonita. Pero otro ejemplo clásico es el del diamante y el del grafito. ¿De qué está hecho el diamante? De carbono. De carbono, dicen algunos. ¿Y por aquí? ¿De qué está hecho el diamante? ¿Cuánto cuesta el diamante? Ajá. A eso voy. Ya, sí. Muchos dicen que está hecho de carbono. ¿Aló? ¿Carbón? Muchos dicen que prefieren grafito en vez de diamante. ¿Quién prefiere grafito en vez de diamante? ¿Ah? Creo que nadie, porque tienen las mismas partículas que lo forman, pero diferentes estructuras, y de eso es lo que depende el valor de ciertos del diamante. Así como se veía, igual que el oro. ¿Te escuchaste, Julio? Exactamente. Exactamente, exactamente. Ambos son, tal como dijo el compañero que acaba de hablar, ambos son carbonos y la única diferencia es cómo se ordenan. Uno se ordena de una forma completamente distinta al otro. Y ya la diferencia morfológica es completamente diferente. ¿Cómo? Una acotación, Julia, ¿no? Que están preguntando acá, que es el mismo caso Del del oro. oro y la pirita. No es el mismo caso. Similar, bueno, lo que pasa es que la Pero pirita y este el oro... no es el mismo caso. No. Ojo, este no es el mismo caso. Exacto. No. Porque la pirita tiene otra estructura. La pirita tiene, ¿qué es lo que le da? ¿A lo me escuchan? Sí. Lo que dijo de la pirita no. Lo que acabaste de decir no se escuchó. No escucho bien. Ajá, sí que. Ah, que repite lo que ibas a mencionar. Ok, no, lo que iba a decir es que estas son estructuras distintas, ¿ok? Una cosa es el oro, que tiene esta forma de organizarse, y otra cosa es la pirita, que es azufre y hierro. Lo que pasa es que morfológicamente, hacia afuera, para el que no tiene conocimiento de exactamente cómo se ve uno y cómo se ve el otro, seguramente ya una vez que ustedes se gradúen ya van a poder identificar una pirita a simple vista, ¿ok? Pero para una persona que no tiene ese conocimiento, lo que ve es una roca amarilla. Entonces, por eso a la pirita se le conoce como el oro de los tontos, porque la gente fácilmente puede confundirla. ¿Okay? ¿Cómo se sabe exactamente cuál es la otra? Una opción es con difracción de rayos X, que es una técnica no destructiva. ¿Okay? Pero en este caso no son lo mismo. En el caso del abecarnil, es mucho más difícil identificar cuál es uno y cuál es el otro.
Porque en estos tres casos lo que van a ver es un polvito. En el caso de la calcita y la aragonita, morfológicamente se ven dos cosas distintas, cuando la composición química es la misma. ¿Okay? En el caso del diamante y del grafito, morfológicamente ves dos cosas que son distintas. Hasta que le hacen un estudio de composición química se dan cuenta que es grafito, que ambos es grafito. ¿Cuál es la diferencia entre los dos grafitos o los dos óxidos de silicio, como por ejemplo en el cuarzo o el vidrio, o carbonato de calcio, como por ejemplo en la calcita aragonita? ¿Cuál es la diferencia si son distintos? Entonces eso es lo que se ve por izafón. Con el ave carmín, como son polvos, es muchísimo más difícil de identificar. Julia, aquí tienen una pregunta, que por qué razón ¿Alguien habla? diamante y grafito. Ajá. ¿Por qué razón en el caso del diamante y grafito uno Ajá. tiene más dureza que el otro? Repito, Julia, ¿me escuchas? ¿Me escuchas? No, no me escuchas. ¿Por qué razón? Ya, Julia, vamos a hacer lo siguiente. Ajá, Ya. ahora sí te escucho. Ahora sí escucho. Vamos a hacer lo siguiente. Si quieres, me disculpas, desconecta tu cámara. Okay. Para tal vez más fluido el sonido. Bien. Ok, entonces, ¿ahora me escuchas mejor? Sí, Ya. sí, tremendamente mucho mejor. Sí. Ok, la pregunta es la siguiente, que por qué razón en el caso del diamante y el grafito se observa mayor dureza en uno respecto al otro. Ok, la dureza es una propiedad de los sólidos. ¿Okay? Así que la dureza en este caso está relacionada por la forma en la que se ordenan los átomos. Lamentablemente no les traje un dibujo donde están, cómo es el ordenamiento de un diamante y de un grafito, pero les puedo decir que en el caso del grafito, las moléculas están en capas. Se generan anillos de 6 miembros similares a óxido de silicio, como si fueran óxido de silicio, pero todos son carbonos, ¿ok? Pero son como capas, como si hubiesen una capa encima de la otra capa. Eso les da cierta movilidad entre las capas. Hay una ¿cómo se llama? Interacción no covalente que ocurre entre las capas. Eso le da cierta movilidad a las capas y eso lo hace más blando. ¿Ok? Voy a conectar un momento la cámara. Un momento para que... No funciona. ¿Aló, me ven? No. No, ahí está apareciendo. Ok, lo que quiero decir es que son capas así, ¿ok? Son capas así y cada capa está hecha de como si fuese el óxido de silicio, ¿ok? Entonces, hay cierta interacción entre estas capas. Como no es un enlace covalente, no es tan fuerte como un enlace covalente, esta interacción se denomina no covalente porque no están compartiendo electrones, como las figuras de Lewis que les muestra su profesor. Entonces, como no hay compartición de electrones, sino es una interacción electrostática, es una interacción no covalente. ¿Okay? Todos los átomos, todas las moléculas la tienen. Pero en fin, estas capas tienen una interacción no covalente y se mueven. Acuérdense que les dije que los átomos se mueven aunque estén en sólido. Entonces, ellas se pueden mover entre sí. Y la capa de abajo y la capa de arriba, así es el grafito. Entonces, esas capas, ese movimiento es el que le da que sea más blando que en el caso del diamante. En el caso del diamante, las moléculas están muy juntas, están formando un empaquetamiento. No es exactamente el empaquetamiento compacto que ustedes leen en sus libros, pero digamos algo parecido. Los átomos están muy juntos. ¿Okay? Mientras los átomos están muy juntos, esa interacción entre ellos está más cerca. Entonces, es más fácil cortar una soga que es larga, a cortar una soga que es más corta. Por ejemplo, voy a utilizar este cable que tengo acá. Es más fácil que ustedes rompan algo así a que rompan algo así. Esto es más difícil, ¿ok? Esta interacción que está entre estos es más pequeña. Entonces, mientras las interacciones son más pequeñas, más duro es el material. En el caso... Ajá.
paréntesis, pero por ejemplo, lo que le está explicando la profesora en el caso del grafito lo podemos ver con el lápiz. Cuando ustedes generan presión, realmente lo que Se está parte. ocurriendo es que se están deslizando las capas y una capa que se deslizó está quedando sobre la hoja sobre la cual están Se escribiendo. parte. Eso. Exactamente. Se parte. Tienen Ahora, una, ajá. tienen una pregunta por acá. Ya, preguntan que si el grafito y el diamante, o sea, cada uno por separado, tienen interacciones de tipo Van der Waals, preguntan Julia. Seguro que sí, seguro que sí. Las interacciones de Van der Waals son justamente interacciones de tipo no covalente, la que les estoy diciendo. Y todas las moléculas, todos los átomos interaccionan entre ellos. Claro, en el caso de seguro que sí. interacciones, podemos decirlo interacciones de Van der Waals, que es lo que la profesora está diciendo que son interacciones no covalentes. O sea, no son enlaces entre capa y capa, no. Simplemente están interactuando, como dice Tubón, posiblemente a través de interacciones de tipo Van der Waals, que son interacciones más físicas, no químicas. ¿Ya? Pues, ya, Julia, gracias. Ok. Ok, seguimos entonces. Estamos por acá. Entonces, para ir cerrando esta parte, la cristalografía es un área científica que estudia la materia cristalina a través de su interacción con la difracción de rayos X. ¿Y qué obtenemos con eso? Obtenemos entonces información acerca de su estructura molecular, su estructura cristalina. Es decir, no solamente tenemos información de cómo están los átomos, de cuando digo estructura, es la forma de la molécula. No solamente conocemos cómo es la forma de la molécula, sino que sabemos cómo interacciona con sus vecinos. ¿Okay? Esa interacción con sus vecinos es lo que genera entonces la red cristalina. ¿Okay? Bien, ¿dudas hasta aquí? Por allá al final, ninguna duda. Fíjense, recuerden que nosotros vemos, más o menos para que la doctora Julia esté un poco al tanto, nosotros vemos primero formas de moléculas a través de los modelos que ya hemos visto, pero eso nos da simplemente es como un estándar, como formas estándar o formas patrones, pero no quiere decir que a la larga, en la realidad, cada una de esas moléculas a la cual le aplicamos ese modelo que llamábamos RPCB, nos va a decir la forma real. La única técnica que me permite saber eso es eso que estamos viendo en este momento, difracción de rayos X. ¿Ya? Ok, gracias, Julia. Okay. No hay ninguna pregunta hasta ahora. No, creo que no. ¿Sí? Ok. Bien. Entonces, volvemos. ¿Qué son los cristales? Los cristales serían cuando tenemos los átomos suficientemente ordenados para generar un patrón de difracción. ¿Ok? Pero nosotros nos imaginamos y hemos hecho todo este análisis partiendo de que los átomos están así. ¿Ok? Que son, o aquí como lo explicamos en la ley de Bragg, que son átomos que están cada uno en su punto y es un ordenamiento casi tan bueno como el del ejército norcoreano cuando está marchando. ¿Ok? Pareciera que esa es la realidad, pero esa no es la realidad. ¿Okay? Los átomos no, o los cristales no se parecen a esto, un ordenamiento exacto, sino más bien se parecen a algo a esto como así. ¿Okay? Donde los átomos están en una posición no exactamente fija, porque los átomos se mueven, ¿ok? Pero siguen un ordenamiento que no es exacto, cada uno en una posición específica. Pero es un ordenamiento bastante bueno. Esos cristales se llaman bloques mosaicos. Si tuviésemos un sólido cristalino exactamente, donde hay una disposición exactamente ordenada, eso es lo que es un sólido cristalino ideal. En la naturaleza eso no ocurre. En la naturaleza hay cierto ordenamiento, pero hay también cierto grado de desalineación. Y ese grado de desalineación debe ser no más va de 0.1 a 0.2 grados. Si estuviesen cada uno en un cuadrito, como es lo que pone la ley de Bragg, que sería la situación ideal, no viéramos ningún tipo de difracción. ¿Okay? Necesitamos ese grado de desalineación para poder observar el fenómeno de difracción. Pero no debe ser mayor a 0.2 grados, porque entonces tenemos el caso del vidrio.
y entonces ya el material es amorfo. O sea, es un espacio muy, muy pequeño de desalineación lo que nosotros necesitamos para poder ver el fenómeno de difracción. ¿Ok? ¿Sí? Aquí el ejemplo está demasiado obvio, ¿sí? No seguí lo de 0.2 grados, pero era para que se viera realmente cuál es la diferencia. ¿Okay? ¿Entendimos? No mucho. Julia, déjame tal vez precisar aquí. En resumen, lo que la doctora creo que le está tratando de señalar allí es que para poder estudiar las estructuras o los sólidos cristalinos a través de difracción de rayos X, se requiere un rango muy chiquitito para estudiarlo. ¿Y ese rango cuál es? Que esa desalineación de los átomos o de las moléculas o de los iones en ese sólido no esté ni por debajo de 0.1 grado, es decir, no sea idealmente ordenado, que es lo que le está diciendo ella. Si está idealmente ordenado, extremadamente ordenado, no se va a ver o no va a difractar. ¿Ya? Si la desalineación es muy grande, es decir, si está a 0.2 grados o mayor, está muy desalineado, tampoco va a poder difractar. Entonces, ya es amorfo. Sería amorfo, correcto. Entonces, para estudiar por difracción de rayos X, el material, tú necesitas que esté entre 0.1 y 0.2 de desalineación. No más ni menos ni más. Porque si está fuera de ese rango, ya la difracción no te sirve, por decirlo así. Ya, o sea, ya no lo vas a poder estudiar por difracción de rayos X. Exacto, pero así lo hace la naturaleza. Correcto. La naturaleza no hace sólidos cristalinos ideales. ¿Okay? Esto es lo que ocurre. Y ocurre porque, con lo que les he dicho anteriormente, los átomos se mueven. Incluso en el sólido se mueven. Julia, aquí tiene una pregunta ¿Alguien dice? un poco difícil, creo yo, de responder. Si hay algún sólido cristalino conocido que sea como que el más ideal o el más cercano a la idealidad. No sé si conoces alguno. Pero si es conocido y fue medido por difracción de rayos X, ya entra en este rango. Claro, pero ¿conoces tal vez algún mineral con nombre o alguna estructura que sea la más ideal conocida? Lo que pasa es que nosotros no nos dedicamos a medir cuál es el grado de desalineación de unos y otros. ¿Okay? No nos dedicamos a medir solamente las posiciones atómicas. Conociendo las posiciones atómicas de cada uno, imaginemos que cada cuadrito es un átomo. Conociendo las posiciones atómicas de cada uno, entonces puedo establecer cuál es el plano que une a esos átomos, como el que vimos cuando vimos lo de la ley de Bragg. Entonces, como yo lo que estudio es el plano, y a partir del plano determino cuál es la posición atómica, sabemos que estos planos tienen un grado de desalineación de entre 0.1 y 0.2. ¿Okay? Pero lo que nos interesa y lo que aquí nos dedicamos a estudiar son las posiciones atómicas. Yo no estoy segura que realmente hayan reportes de que un cristal es más cristalino que otro. O sea, no lo creo. Exacto, o sea, reportar cuál no, es eso no se reporta, no nos dedicamos a eso. Cristalino, eso es, o sea, eso no tiene ninguna importancia práctica o relevancia práctica. Sí, no nos dedicamos a eso. ¿Cómo? Claro, obviamente, perdón Julia, obviamente hay sólidos cristalinos mejor ordenados que otros. Obviamente eso sí lo vas a encontrar, ¿no? Yo quiero que tenga un 0,0 grado de error. Eso no, es que, ojo, es que eso no es grado de error. Bueno, grado de desalineación. No, o sea, lo que quiero decir, voy otra vez a la ley de Bragg. Voy a buscarme la imagen de la ley de Bragg. Lo que quiero decir es que los átomos acá no están así como se ven acá. Eso es lo que quiero decir. Lo que quiero decir es que este está ligeramente un poquito más arriba, este está ligeramente un poquito más abajo, más arriba, más abajo, por ahí, pero igual trazan un plano. A ver, hay una cosa que tienen que tener en cuenta, a pesar de que yo lo estoy mostrando aquí arriba, y es que estamos hablando en Armstrong. ¿Okay? Estamos hablando de átomos. Y las distancias de los átomos, las posiciones atómicas, no las estamos midiendo en kilómetros. En kilómetros 0.1 grado es más o menos. ¿Ok? En centímetros es algo que se puede observar. Pero nosotros estamos hablando en 10 a la menos 10 metros. Eso es lo que es un Armstrong. Entonces, estamos hablando de muy, muy, muy pequeño.
¿Sí lo ven? Que nos hemos dado cuenta de que esto no existe exactamente, que este plano no pasa por el centro de todo. Bueno, ahora uno más arribita, 0.1, más abajo, pero igual se ve el plano. Y como lo que estamos estudiando es el plano de difracción, y a partir del plano de difracción conocemos las posiciones atómicas, no, si está más arriba, más abajo, no es algo que importe porque el plano sigue estando allí. Entonces no hay errores. Realmente no tenemos que ver errores dentro del proceso de difracción. Sí es cierto que hay unos materiales que son un poco más ordenados que otros. Eso lo vamos a ver cuando veamos los sistemas cristalinos. Hay materiales que son, así como lo dicen, están en un sistema que es de mayor simetría y otro de menor simetría. Eso es cierto. ¿Ok? Pero incluso los que son un poco más desordenados, son ordenados, porque los hemos podido estudiar por difracción de rayos X. ¿Sí? Ordenación, pero no es perfecta. Exacto. ¿Que sean? Inestables. Julia, que si hay estructuras cristalinas que sean inestables. Sí, sí. Hay materiales que son tan propensos, que son propensos a convertirse en materiales amorfos. Y la amorficidad también es un cambio en la estructura cristalina, porque pasas de tener una estructura que está ordenada a una estructura que está desordenada. Es por ello que se utiliza la difracción de rayos X para la industria farmacéutica, porque usted puede determinar que un compuesto tiene una estructura cristalina tal, ¿ok?, que le permite ser, qué sé yo, anticompulsivo, ¿ok? Pero en el momento de hacer la tableta, ese polvo que salió de la síntesis, ahora hay que compactarlo. En el momento de esa compactación para hacer la tableta que el paciente se va a tomar, pudo haber un cambio en la estructura del material porque fue propenso, con la presión que se ejerció, fue propenso a formar un material amorfo, que ahora es un material amorfo dentro de la tableta. Y como les dije, las diferencias en las estructuras cristalinas, así sea de un cristalino con cristalino, pero pudiera ser que pasa de cristalino a amorfo, esa diferencia puede dar lugar a que tienen compuestos distintos, a que uno es el que ejerce la acción y el otro puede ser completamente tóxico. Entonces, hoy día, saben que las pastillas salen, todo lo que es medicamento, se producen por lotes, y ustedes los pueden leer en las cajitas de los medicamentos. Entonces, no sale un lote a la calle, al mercado, no sale de la empresa al mercado sin que se le pase por difracción de rayos X. Se toma una muestra al azar, ¿ok?, de ese lote, porque todos fueron preparados con las mismas condiciones, se toma una muestra al azar y se le toma un patrón de rayos X, para asegurarse que el patrón de rayos X del inicio es el mismo patrón de rayos X del final. Si hay un ligero cambio en los dos patrones de rayos X, quiero decir que hubo un cambio en la estructura cristalina. Entonces ya ese lote no sale. Y hay materiales que efectivamente pasan a través de la presión, que uno puede convertir, utilizando presión, puede convertirlos en un material amorfo. O no necesariamente un material amorfo, pudiera convertirlo en otra estructura. Julia, otra consulta en función de esta misma línea de preguntas. ¿Hay materiales cristalinos que son sensibles a los rayos X, que pueden experimentar degradación? Sí. Porque, bueno, las interacciones entre ellos es la interacción entre dos átomos, cuando hay compartición de electrones, nos da el enlace covalente. Pero la interacción entre dos moléculas, ahora ya en la red cristalina, sería una interacción no covalente. Hay interacciones no covalentes que son unas más fuertes que las otras. Y las interacciones son las responsables de las propiedades físico-químicas. Pueden haber materiales que definitivamente se degraden al momento de hacerle el estudio. ¿Cómo resolver esto? Ahí yo me voy a adelantar un poco. Vamos a ver si lo puedo hacer por acá.
Déjenme conseguir por aquí, a ver. No se ve, ok. Esto es un difractómetro de rayos X, ya ustedes se están adelantando a todo, ¿ok? Entonces, observen esto que está acá, esta parte, que está aquí, este tubo. Ese tubo, hay equipos que tienen este dispositivo para hacerle bañar cuando el material se está haciendo el proceso de difracción, se baña al mismo tiempo con literal un chorro de nitrógeno. Entonces, en el proceso de radiación se está irradiando el material y obviamente se está calentando muchísimo, pero a su vez se le está echando nitrógeno para enfriarlo y poder tomar datos cuando el material tiende a degradarse. Pero también sirve para tomar datos a baja temperatura, aunque el material no se degrade. Esa es una forma de resolver el problema, con nitrógeno bañando al material en el momento del proceso de difracción. Ajá. Gracias, Julia. ¿Otra pregunta por ahí al final? ¿Ninguna pregunta? ¿Si estamos entendiendo? ¿Si están escuchando bien desde allá? ¿Sí? Más o menos. Si nos están escuchando bien, aquí hay pupitres disponibles de este lado que está más cerca del parlante. Ok, Julia, puedes continuar. Gracias. Ok. Les estuve mostrando sólidos donde la misma composición química es la misma en todos lados, ¿ok? Digamos, a pesar de ser mosaicos, bastante ideal. Pero no necesariamente tiene que ser así. Y de hecho, muchos compuestos inorgánicos tienen estas que llaman imperfecciones en los cristales. Pero son imperfecciones, el nombre es imperfecciones porque se desvía de la idealidad. Y por eso les llaman defectos, porque es algo que se desvía de la idealidad. Para mí particularmente no es ningún defecto, ninguna imperfección, porque es parte de la naturaleza del material. Simplemente la naturaleza los hizo de esa manera y al tener este tipo de defectos que nosotros le llamamos defectos, la naturaleza les está dando una propiedad distinta a la que tuviera si no tuviera ese defecto. ¿Okay? Los tres defectos puntuales que les muestro acá y la van a observar en muchos compuestos inorgánicos, sobre todo inorgánicos, es la vacancia. La vacancia sería cuando en un material ordenado hay un espacio donde no hay ningún átomo. Y si esto fuesen moléculas, hay un espacio donde no hay ninguna molécula. ¿Okay? Y sin embargo, el material se sostiene, porque el material es estable con esta vacancia. Un intersticio es cuando tenemos un átomo dentro de la estructura cristalina que está ubicado en una posición que no es la que le corresponde, porque ese átomo no se repite. Si esta fuera una posición normal dentro de la estructura, aquí deberíamos tener otro, y aquí otro, y aquí otro, y aquí otro. Sin embargo, no ocurre. Entonces quiere decir que este átomo está en una posición intersticial. Y una impureza es cuando un átomo distinto ocupa la posición del otro átomo. ¿Okay? Nosotros vamos a ver, bueno, ustedes van a ver a lo largo de su carrera, hay materiales que son dopados con, entonces tienen un semiconductor que viene estando dopado con, es decir, que dentro de la estructura cristalina le meten otro material, le meten otro átomo, de forma que se ocupe la posición de otro átomo, le meten una impureza, y resulta que este nuevo material tiene otras propiedades distintas. Siempre que a una estructura cristalina le metan dentro de la estructura cristalina otro tipo de materiales, se genera una estructura distinta. Julia, ¿me permite otro momento? Por ejemplo, lo que la doctora les está explicando se ve mucho en los casos de los minerales con los cuales ustedes van a trabajar. Cuando ustedes estén en mineralogía, la mayoría que ya esté cursando mineralogía, a lo mejor Tubón y compañía que ya están viendo la materia, si están haciendo la ficha, a lo mejor han encontrado con fórmulas, las fórmulas químicas, donde les aparecen las relaciones no necesariamente con números enteros, ¿ya? Sino a veces aparecen con números fraccionarios. A eso en términos generales se le llaman compuestos no estequiométricos. Y la parte de la razón por la cual esos compuestos en su fórmula química parece que tienen que ser o calcio 1.5
Normalmente en los cursos de química general ustedes no ven fórmulas con números fraccionarios, sino con números enteros, 1, 2, 3, 4, pero no con números fraccionarios. Parte de la razón de eso se debe a lo que la doctora Julia está explicando acá. Hay a veces, por razones bien sea de vacancia o por razones de impureza, es decir, que se metan un átomo dentro del espacio de la red cristalina que está ocupando otro átomo, entonces eso genera los llamados compuestos no estequiométricos, que son muy típicos en muchos minerales. ¿Okay? Perdón, Julia. No, está bien, me parece excelente esa acotación. Una cosa que quiero que entiendan, que quiero que les quede, un átomo, un compuesto, que vamos a llamarlo A, tiene su estructura cristalina. En el momento en el que este compuesto A se le introduce dentro de su estructura cristalina un compuesto B, se genera otro compuesto distinto, que va a ser el compuesto C. ¿Okay? Siempre que haya un cambio dentro de la estructura cristalina, va a cambiar completamente las propiedades. Y uno de los casos es, por ejemplo, el ópalo. ¿Se acuerdan que les dije que el ópalo era óxido de silicio? Pero óxido de silicio que tiene agua dentro de su estructura cristalina. Y ahora ya no es lo mismo. Y ahora incluso es amorfo. ¿Okay? Ya es algo completamente distinto a lo que fue al principio. ¿Sí? En este caso, el óxido de silicio sería el compuesto A, el agua, el compuesto B, que se incluyó dentro de la estructura cristalina de A, y el C viene siendo el compuesto nuevo, que es el ópalo. Hoy día utilizamos eso para obtener compuestos con propiedades determinadas. Nosotros decimos con propiedades hechas a la medida, porque identificamos cuál es la propiedad que queremos encontrar y a partir de esa propiedad decidimos qué es lo que necesitamos modificar en la estructura cristalina para poder obtener esa propiedad. Y existen semiconductores. Hoy día hay materiales que son semiconductores que tienen una propiedad distinta y cuando son dopados con otro tipo de átomos, entonces obtenemos la propiedad que nosotros queremos. ¿Okay? ¿Estamos claros hasta allí? La impureza, sí. La impureza ocurre cuando átomos de la misma composición toma la posición de otro, o cuando un átomo aparte de otro compuesto toma la posición del átomo que... ¿Escuchaste, Julia? Ok. Si fuese un átomo de la misma del mismo material que ocupa la posición de átomo del otro, o sea, estamos hablando del mismo átomo, ¿ok? No se ve la diferencia. Tiene que ser un átomo distinto. ¿Ok? Y este tiene que ser, y por eso es que se pinta en negro, porque este tiene que ser un átomo distinto. Y aquí lo correcto es que haya uno negro, uno blanco. Si fuese este átomo parte de la estructura cristalina, yo debería verlo también acá arriba. ¿Sí? Porque debería seguir cierto ordenamiento. Y no está arriba. ¿Verdad que no? En el supuesto caso de que sea el cursor, que sea negro, blanco. ¿Sí? Debería haber cierto ordenamiento. Entonces, ¿cómo sabemos que este no forma parte, que este no es su lugar? Porque no se repite. De hecho, cuando ustedes vean formación, me imagino, no sé si en mineralogía o más adelante, cuando ustedes vean formación de minerales, o sea, cómo se forma mineral, a qué condiciones y demás, hay teorías, o sea, hay algunas explicaciones teóricas que me permiten explicar por qué se forma un mineral a partir de otro, precisamente es por el caso C. Si tengo una red cristalina con cierta composición y qué sé yo, hay un átomo, por decir cualquier cosa, calcio allí, y si hay un átomo en naturaleza que abunda más pequeño, es posible que haya ese intercambio, o sea, que el calcio desocupe esa región, quede vacante y el sodio se meta. Pero ahora el sodio sería una impureza dentro de esa estructura. Entonces hay algunos minerales que teóricamente se pueden explicar por esos fenómenos, cómo se forman. ¿Ya? Pero te aseguro que esa impureza dentro de esa estructura le va a dar unas propiedades distintas. Correcto. Que son las propiedades que nosotros queremos, ya eso es otra cosa. Pero de que las tiene distintas, es una realidad. ¿Ok? Y cuando vean mineralogía, cuando vean la formación de los minerales, van a ver algo como esto, que serían los efectos lineales, que es la forma en la que crecen los minerales. Los minerales van creciendo, o puede ocurrir que crezcan a través de una dislocación helicoidal. Y esto es como las escaleras de caracol. ¿Okay? Tenemos una base
que es la misma para todos, pero a medida que va creciendo, el material va creciendo como una escalera de caracol. Entonces aquí también lo ven. Al final, termina de crecer el mineral sin ningún problema. Pero la forma de crecimiento no es una cosa homogénea, no es un cuadrado que fue creciendo todo al mismo tiempo, cada bloquecito al mismo tiempo. No. Eso lo van a ver en la forma en la que, cuando vean cómo crecen los minerales. ¿Okay? Para mí, como les digo, eso no es un defecto, simplemente es eso viene en la naturaleza del material. ¿Okay? ¿Entendimos allí? ¿Estamos claros hasta ahora? ¿Estamos claros? ¿Hay alguna duda, pregunta? Por allá al final, que no les veo muy bien las caras. ¿Ah? ¿Sí? ¿No hay dudas allí? Ajá. Julia, que si puede explicar el de los defectos lineales otra vez, por favor. Ok, el defecto lineal es que el material, el mineral, por ejemplo, va creciendo, o sea, los átomos tienen que irse ordenando. Entonces tienen que preguntarse, ¿y cómo se ordenan los átomos? ¿Aparecen así de la nada? No, el material va creciendo, los cristales crecen, ¿okay? Van creciendo en la naturaleza. Entonces, ¿cómo van creciendo? Esto es lo que explica aquí lo que es la dislocación helicoidal. Empiezan todos juntos, ¿sí? Pero se van añadiendo, ya van creciendo en forma dispareja, por decirlo de alguna manera. Y es helicoidal porque va creciendo como si fuese una escalera de caracol. Como cuando ustedes van subiendo a través de una escalera de caracol o como un tornillo. ¿Okay? Que no están al mismo nivel. Este no está al mismo nivel que este está un poquito a un nivel más alto, que a su vez es mucho más alto que el de abajo, y así. ¿Okay? Lo que... Ajá. Julio, ustedes han visto en el museo, los que han entrado al museo, tal vez un mineral perfectamente cúbico. No, ya no lo han visto. Bueno, parte de eso es por eso lo que la profesora está explicando, por la dislocación. ¿Ya? No sé, Julia, ¿hay algún mineral por allí que les pueda mostrar donde se vean esos defectos? No. Fíjate que ese no lo traje. Ah, ok. Bueno. No, el que mostré en la otra clase no es el que tengo acá. Oh, ok. Yeah. Donde se veía. Como les digo, esto es parte de la que los minerales crecen. ¿Okay? ¿Qué otra pregunta hasta ahora para pasar a otro tema? Ya tienen otra pregunta. ¿Cuál es? Preguntan, Julia, que primera vez que hacen esa pregunta en estas clases, que en qué tiempo se da el crecimiento de los cristales, de esos cristales, ¿no? Esa es la pregunta. A ver, los mejores cristales nacen con el que tengan, a ver, mientras más tiempo tarden en crecer, mejor. Esa es la realidad. A los materiales, la velocidad del material puede estar influenciada a través del equilibrio termodinámico o a través de un equilibrio cinético. A ver, no es lo mismo que ustedes tengan un examen a las 5 de la tarde y van todos, los 30 personas que están allí van retrasados para el examen y todos llegan corriendo al salón y se sientan donde pueden porque tienen que empezar el examen y tenían 2 minutos para llegar. ¿Okay? Entonces todo el mundo llega corriendo y se sienta donde puede y deja las cosas por ahí, o sea, como pueden. No es lo mismo a que ustedes lleguen con 30 minutos de anticipación, va cada uno, se sienta donde mejor le parece, acomoda lo que vaya a necesitar y están 30 minutos listos 30 minutos antes de que empiece el examen. Lo primero, que estuvo dominado por la velocidad, por el tiempo en el que tenía que ser súper rápido, lo primero es un equilibrio cinético. El cristal se forma, por supuesto que sí, y se forma, pero llega a un equilibrio, pero llega dominado por el equilibrio cinético, o sea, súper rápido. Mientras que el otro fue donde ustedes tenían tiempo para escoger dónde podían sentarse, ustedes estuvieron dominados por un equilibrio termodinámico. El equilibrio termodinámico es que llegaron calmados. ¿Okay? La termodinámica dice que
los materiales siempre buscan ese estado basal, ese estado fundamental. El estado fundamental es donde está la máxima relajación. Ahora bien, ¿cuál es mejor? ¿El cinético o el termodinámico? Pregunto. El termodinámico es el mejor. Y un ejemplo de ello hay diamantes que son un poco más baratos y son más económicos porque, voy a poner aquí, no se puede, no. Hay diamantes que son un poco más económicos, ¿no? Porque son diamantes obtenidos artificialmente. Estos diamantes que son obtenidos artificialmente son obtenidos en un laboratorio simulando las condiciones de la naturaleza. Y los diamantes, para que puedan obtener esa forma estructural, la naturaleza tarda años, millones de años, miles de años, con presiones muy intensas, con temperaturas y presiones completamente distintas a la formación del grafito. Hay diamantes que se pueden conseguir en el laboratorio simulando esas condiciones de presión, pero ahorrándose años, millones de años. Entonces, ¿por qué los venden a precios distintos? Porque esos diamantes que se formaron en el laboratorio con presiones simuladas, ¿okay?, no tienen la misma pureza estructural que los diamantes que forma la naturaleza. Entonces, ¿cuál fue mejor? ¿Los diamantes del laboratorio o los que uno puede comprar, o los que forman la naturaleza? Los de la naturaleza. Los de la naturaleza siguen un equilibrio termodinámico, mientras que los otros siguieron un equilibrio cinético. Yo les digo a mis estudiantes que cuando nosotros crecemos cristales, mientras más lento crezca el cristal, nos asegura que obtenemos un mejor cristal para los procesos de difracción. Los procesos de difracción van a depender de la calidad del material. Y la mejor calidad la vamos a obtener con mucho más tiempo de cristalización, porque le da a los átomos la posibilidad de irse ordenando lentamente en la posición que ellos consideren la de su estado fundamental. ¿Ok? Es decir, en conclusión, no, a tu pregunta, no hay un tiempo único ni condiciones únicas para la único formación. no. Cada material es distinto. ¿Sí? Ok. Ajá, entonces pasemos a otra cosa. ¿Me escuchan bien? Perfecto. Ok. Ajá. Vamos ahora a cómo describimos los cristales. ¿Ok? Eso es lo que vamos a aprender hoy día. O no, vamos a... Quiero hacer una pregunta para pasar a esta lámina. Para concluir, estos son cristales. ¿Se acuerdan que les dije que les iba a preguntar al final de la materia de cristal? Vamos entonces a definir qué son cristales. Pregunto lo que pregunté al principio. ¿Aquí hay cristales? ¿Cuáles son? ¿Quiénes son? Unos son cristales y otros no, porque son de forma artificial. ¿Será? Dicen que algunos pueden ser cristales, otros no porque son artificiales, dijeron por acá. No, unos son minerales. A ver, ya tiene que haber una respuesta única. O todos son, o todos ustedes dicen que todos son. No son todos. No son todos. Hay minerales. Por la veo cara No. de loco. Ajá. No son todos. No son todos. ¿Estos son cristales? ¿Sí? ¿Todos son cristales? No todos son cristales. Ajá. ¿Qué pasó? Ok. ¿Estos son cristales? No. ¿Cuántos me dicen que no? Todos. Ahora todos te dicen. Antes te decían que eran cristales todos, casi todos. ¿Y por qué dice que son cristales? Propaganda. No, sino porque tienen un parecido a los cristales, pero no lo son porque no tienen una simetría. Esos lentes se ven muy simétricos. Bueno, me refiero a...
Pero el material, esto de aquí es lo que estamos hablando. Ajá. No son cristales entonces. Bueno, una de las cosas que vamos a aprender es que, señores, no crean en nada de lo que salga en la publicidad, ¿ok? Ya sabemos que la publicidad puede ser altamente engañosa. Bien, estamos de acuerdo con que estos no son cristales y estos, pues tampoco son cristales. Yo no sé si esto está hecho de cuarzo, pero esto es muy probable que esté hecho de vidrio. Así que definitivamente esto no es cristal, ¿ok? Vamos para acá. ¿Aquí hay cristales o no? Sí, hay cristales, pero no porque al parecer los del lado derecho inferior son metales, ¿no? Los del lado derecho inferior, díganme los colores, a ver, pues yo no los estoy viendo a ustedes. El loro. Ahora con gemas. Es justo hasta el puntero. El loro. ¿Qué Esos son cristales. tal esto? ¿Cuál oro? Ah, ok, aquí. No, miren, esto tiene una pinta de que es pirita, que olvídenlo, esto no es oro. Olvídenlo, porque si esto fuera oro no estaría allí botado. A ver, ¿qué es esto? Esto tiene forma de que son cristalitos. Una forma de identificar a los cristales físicamente, si se dieron cuenta, es que tienden a tener caras definidas. ¿Okay? Y esas caras definidas, por lo general, son un reflejo de cómo son por dentro. Cada una de estas caras están seguramente relacionadas con alguno de los planos cristalinos. Entonces, cuando ustedes ven un material que tiene caras bien definidas, ese material tiene muchísima probabilidad de que definitivamente es cristalino. Por eso es una cosa que hemos aprendido a lo largo de la observación, gracias a nuestros queridos precursores como Aristóteles, Avicena, Teofrasto, que se dieron cuenta que los cristales tenían, porque habían unos materiales que tenían caras bien definidas y otros que no. ¿Okay? Y allí sale todo. Entonces, aquí vemos que estos materiales tienen como caras definidas, o sea que no sé qué material es este, la verdad, pero definitivamente hay muchas probabilidades de que sean cristales. Mientras que estos otros parecen más bien algo artificial, en realidad. Y aquí, ¿qué vemos acá? Algunos. Estos materiales pudieran ser mineraloides. No escucho. Sí, los mineraloides son los del segundo de la izquierda a la derecha. El rojo. Ah, el rojo, el este, ok. El rojo. Ajá, este, ajá. ¿Y este? ¿Qué me dicen? ¿No escucho bien? Está muy simétrico, muy redondo, dice, que por eso no es un cristal. Y tiene como si tuviera características vítreas. ¿Ok? Entonces, nos hace dudar acerca de su cristalinidad. Pero definitivamente, ¿cómo sabemos si algo es cristal o no? A ver, la pregunta del millón. Exacto. Hacer difracción de rayos X, Julia. Muy bien, muy bien. Entonces, lo que nos planteamos al principio de que, ¿qué son los cristales? ¿Estamos claros de qué son los cristales? Perfecto, perfecto. Ok. Ajá. Julia, ¿quieren formular dos preguntas? Por aquí. Chévere. No, ya. Ajá. Ahora, no sé si se relaciona con la si tienen la propiedad física Ya, la pregunta más o menos va así, Julia. Dicen, según lo que estamos definiendo los cristales, para confirmar, serían cristales aquellos que difractan los rayos X. Pero, Exactamente. ¿existe alguna otra propiedad física
tal vez de cómo interactúa el material con la luz para poder saber y confirmar si es un cristal o no, pero sin difracción de rayos X. Seguramente existen otras características, otras pruebas, ¿no? Y estas pruebas las van a ver ustedes en la parte de mineralogía, que ya tienen que ver con medición de densidades y ese tipo de cosas. Yo he querido enfocarla es a través de cómo está casada la mineralogía con la cristalografía. Y por eso nos hemos enfocado con difracción de rayos X. Pero para describir si es un material o no, seguramente tienen que haber otras técnicas. Claro, ustedes en mineralogía, realmente ustedes, el enfoque que le dan a ustedes es mineralogía óptica. Ya es el enfoque que realmente ven ustedes. Ustedes no ven la mineralogía desde el punto de vista de la cristalografía, que realmente desde allí deberían comenzar. Exactamente. Exacto, pero la razón es básicamente que ustedes manejan el campo. Entonces lo primero que ustedes hacen es usar sus ojos. Ven tal roca, como le decía la doctora, les llamó la atención porque de acuerdo a su entrenamiento óptico, ustedes dicen, bueno, esto puede ser tal o cual cosa. Vamos a ir un químico, un geólogo, para que profundice al respecto y nos confirme lo que nuestra visión y experticia nos dice. ¿Ya? Entonces hay como llamémoslo así, como dos escalas de la mineralogía. Desde visto desde el punto de vista de la óptica, en el caso de ustedes, o visto desde el punto de vista de la... Lo que tienen a la mano. ¿Ya? Exactamente, lo que tienen a la mano, pero tomando en cuenta de que, bueno, en un futuro ustedes van a ser ingenieros especialistas en minas, deberían tener el conocimiento, no exacto de la cristalografía, no estoy pidiendo que se vayan por allí, pero sí que sepan de qué hacer cuando ustedes vean un material que les parece raro. Va a llegar un momento en sus carreras donde ustedes ven un material y dicen, no, esto es cuarzo. ¿Ya? Porque en lo que ustedes lo ven ya saben, ¿okay? Aparte de tanta experiencia. Pero tienen que tener la madurez para hacer una prueba de campo, darse cuenta de que esto no sé qué es y no simplemente descartarlo, sino ir un poquito más allá, porque se acuerdan de que alguna vez vieron de que, oye, hay una forma de entonces identificar esto. O sea, es tratar de ir más allá. Y como les dije al principio, como ustedes son un lienzo en blanco, están empezando ahora, todo lo que aprendan ahora, todo lo que puedan absorber, eso les va a ayudar para el momento en el que ya sean profesionales y ya se estén desempeñando en el campo. ¿Okay? Por eso lo enfoqué desde el parte de la cristalografía. Ya, Julia, ahora otra pregunta. La segunda. Ajá. Tiene que el oro es como una estructura cristalina, pero en la naturaleza, ¿por qué no se le encuentra como, por ejemplo, el cuarzo, la simetría de las caras que dice usted? ¿Qué debería fijarse en el oro? A ver, Julia, más o menos la pregunta creo que va así, a ver si la capté. Se dice que el oro tiene una estructura cristalina, no específica. Okay. Pero, por ejemplo, en el caso del cuarzo, el cuarzo, al crecer los cristales, desde el punto de vista macroscópico, se pueden identificar las caras, ¿ya? En una fotografía que está viendo yo. Pero ¿por qué en el caso del oro no ocurre eso? Preguntan, ¿por qué en el caso del oro no se observan esas caras bien definidas como se observan bien definidas en el cuarzo? Porque no es exactamente una propiedad de todos los minerales. O sea, solamente se dan algunos casos y cuestión de la naturaleza. ¿Okay? No todos los minerales tienen que observarse con caras bien definidas, porque aquí les mostré una imagen con algunos materiales donde no necesariamente se observa eso. ¿Okay? Y en el caso del oro, tú dices, pero el resto de los compuestos son cristalinos y no tienen que verse que tengan que crecer en esa forma macroscópica. Ni cuando uno los ve por una micrografía, por ejemplo, en el caso de la aragonita, que sabemos que es cristalino, pero que no necesariamente tal, realmente cuando lo vemos con lupa, una lupa de una microscopía, aquí se ven que son como lajas. ¿Okay? Los materiales pueden tener formas, si bien aquí tienes un cuadrito, aquí puedes tener formas de agujas y sigue siendo cristalino. ¿Okay? Entonces, en el oro lo que uno ve es una piedra, pero ¿cómo se ve el oro en micrografía? Por ejemplo, yo particularmente no lo sé, no lo he visto en micrografía, pero no es una característica de los minerales que tengan que verse de sus caras definidas. No, se ven algunos, pero en otros no. Ajá. ¿Otra pregunta? Cuando el oro entonces encontramos en estructuras de los cuarzos, encontramos partículas de oro, estas serían impurezas en la estructura del oro.
O en la Ven, la estructura del cuarzo, perdón. Otra vez. ¿Sí No, escucha? yo creo que lo que ocurre es que el oro crece encima del cuarzo. Encima, no hay una estructura de... Exacto. Ah, ya. Ajá. ¿Otra pregunta, Julia? ¿Perdón? Con la estructura de resonancia. Julia, preguntan que si, no sé si va por ahí la pregunta, tú me dices, si las estructuras de resonancia, o sea, el fenómeno de resonancia, Ajá. afecta algo a las estructuras cristalinas. Creo que por ahí va la cosa. El fenómeno de resonancia, ¿de qué resonancia estamos hablando? Porque la resonancia se utiliza como sinónimo para diferentes aspectos. Correcto. En el caso, por ejemplo, de la deslocalización de electrones en las estructuras. Ok, la resonancia magnética nuclear. No La precisamente. técnica de resonancia magnética nuclear. No, por ejemplo, imaginémonos el efecto de resonancia en las estructuras tipo bencénicas, por ejemplo. Ese fenómeno de resonancia, Ok. si afecta en algo... Al crecimiento de estructuras. Ok. A ver. ¿Cómo crecen los cristales? Volvemos a cómo crecen los cristales. Imaginemos que ustedes llegan 30 minutos antes al examen. ¿Ok? Cuando yo les digo que ustedes llegaron con tiempo al examen y todos entran por la misma puerta, que van entrando uno primero, otro después, cuando llegan por el equilibrio cinético, todos entran así todos corriendo, ¿ok? Pero cuando llegan al equilibrio termodinámico, uno llega primero, el otro va llegando después y se van sentando donde quieren, ¿verdad? Pero es un examen, por el amor de Dios. ¿A quién ponen a su lado? Y vamos a ser serios, díganme la verdad. No lo vas a hacer que se confiese. No, ok. Lo que ocurre, a ver, porque yo también fui estudiante, uno pone a su lado uno tiende a sentarse al lado de sus amigos. ¿Ok? ¿Sí o no? Me van a decir que tienen al lado a cualquier persona completamente desconocida. No, come on. Ustedes tienen la persona que he escuchado muchas veces, ¿cómo se llama? ¿Tubón? Tubón, sí. Tubón se sienta en un pupitre, pero a su lado a su alrededor, tiene a sus amigos, ¿ok? A las personas con las que más conversa en clase, por las razones que sean, ¿ok? ¿Cuáles son esas razones? Es lo que es la pregunta. ¿Cuáles son las razones que los llevan a que se sienten en ese orden? ¿Okay? Las razones son, a nivel molecular, las interacciones. Entonces, no es que crecen los cristales porque ellos crecen así. Lo primero que se dan son las interacciones. ¿Ok? Tenemos a un átomo ejerciendo una interacción o una molécula. Hablemos de moléculas, no de átomos. Tenemos una molécula con una interacción con otra molécula que puede ser fuerte o débil. Y otra molécula con otra interacción con otra molécula. Entonces, eso es lo que genera la estructura, la interacción entre las moléculas. Si esa interacción es fuerte, la estructura no se rompe fácilmente. Tiene un punto de fusión fuerte. Si esa interacción es débil, la estructura se rompe fácilmente. Tiene una interacción débil. Entonces, ¿qué es lo que hace que los cristales se formen? Las interacciones. Primero se ocurren las interacciones y luego ocurre el ordenamiento necesario para que ocurran esas interacciones. ¿Me siguen? Julia, permíteme un momento. Por ejemplo, la doctora el día de mañana seguramente les va a mostrar unas estructuras a través de unos programas. Hay casos, por ejemplo, es más o menos algo típico, diría yo, Julia, en donde tienes estructuras de benceno o estructuras sobre todo en compuestos orgánicos, no tanto en los inorgánicos. En los orgánicos hay muchos compuestos que pueden tener anillos de benceno, ¿ya? Muy complejos. Y frecuentemente lo que se ve es que esos anillos de benceno pueden interactuar coplanarmente. Y eso en parte es explicado por la pregunta que tú hiciste, por el fenómeno de resonancia asociado a cada uno de esos anillos. Entonces, a eso voy. Correcto, ese tipo de interacciones tiene un nombre. Ajá, a eso voy. Allá iba, al fenómeno de resonancia. Entonces, el ordenamiento ocurre porque ocurren las interacciones. ¿Ok? Entonces, en una molécula que tiene un anillo de benceno,
¿ok? Y ese anillo de benceno, yo voy a, ya va, déjenme hacer algo acá, un dibujo. Ok. Voy a prender la cámara, ¿ok? No sé si se ve. Está cargándose. Ok. Tengo un anillo de benceno como este, ¿sí? En una molécula, este anillo de benceno, en una molécula grande, ¿ok? Este anillo de benceno tiene resonancia acá, ¿sí? Hay un fenómeno de resonancia aquí, ¿cierto? Sí. Ok, ok, ok. Ese fenómeno de resonancia aquí me genera una nube arriba y abajo. ¿Sí? Porque hay un fenómeno de resonancia aquí, es decir, los electrones están pasando de átomo en átomo, no pertenecen a uno solo, sino que es una compartición de electrones. Entonces, hay una nube pi, y se llama pi porque es de los electrones, los electrones pi. Entonces, hay una nube pi aquí y hay una nube pi aquí que se generó por ese fenómeno de resonancia. Si tengo otra molécula de benceno, o lo que por lo generalmente ocurre en un cristal, es que esa nube pi tiene una interacción con otra nube pi. ¿Lo ven? Y entonces ya dos moléculas que podían estar así, como esa nube pi, aquí me faltó por hacer el dibujo. ¿Ok? No soy buena haciendo dibujos. Como tengo dos moléculas que cada una tiene una nube pi, ellas van a buscar ordenarse de esta manera, ¿sí? Solamente para que haya interacción en estas nubes pi. ¿Por qué? Porque es más simple un cristal que tiene una interacción entre las nubes pi que un cristal que no tiene interacción entre las nubes pi. ¿Ven? Entonces, ¿hay una influencia del fenómeno de resonancia en el crecimiento de los cristales? Sí las hay. Y lo hay porque el fenómeno de resonancia me genera una interacción. Y esa interacción es la que me genera de que ahora las moléculas se van a ordenar de forma de que se produzca esa interacción. ¿Respuesta a la pregunta? Sí, creo que sí está respondiendo la pregunta. Bueno, Julia, aprovecho para decirte que ya llegó la hora de fin. Sí, por eso decidí la sección de preguntas para no pasar a la parte de las unidades. Esta hora. Exacto. Bueno, Julia, entonces agradecido Muchísimas gracias, chicos. por la colaboración y nos vemos mañana a la misma hora. Sí, definitivamente a las 3 para mí. Exacto. Bueno, correcto. chao chicos, que estén bien.